Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a este segundo episodio del Club de Revista, aquí en Respiroterapia Podcast. Estoy muy contento de compartir nuevamente un segundo artículo con ustedes, un artículo actualizado, médico, científico, focalizado en el área cardiorrespiratoria, carnita como nos gusta. Me encanta compartir este tipo de artículos con ustedes, ya que, como ya les había explicado anteriormente, cada vez que leemos un artículo nuevo, cada vez que nos actualizamos, refrescamos nuestros conocimientos. Muchas veces cambiamos nuestra perspectiva de algún concepto que ya venimos manejando, otras veces nos pone, pero en la mayoría de las veces, que es lo que debería de ser, es que nos ponga a pensar de qué se trata el artículo, por qué se realizó el artículo, cuál es el objetivo, en qué me va a ayudar este artículo y saber el porqué, del porqué, del porqué. No simplemente quedarnos con un concepto que nos brinden, una conclusión que nos den o unos resultados, sino interiorizarlos, procesarlos, pensarlos y saber cómo esta información la podemos adaptar a nuestras actividades diarias, cómo la podemos aplicar a nuestros pacientes. Recuerden que la información que estamos brindando aquí en este podcast, en este canal, es netamente informativa y educativa. No es un consejo y ni mucho menos una directriz para que ustedes se vayan directamente a aplicarla con sus pacientes. Por el contrario, la información que brindamos acá o que compartimos durante el canal es una información que el único objetivo de ella es ayudarles a ustedes a nutrir el pensamiento crítico y definir según sus conceptos profesionales qué es lo mejor para el desarrollo de sus actividades. Hola a todos y bienvenidos a Respiroterapia. Mi nombre es Anderson Acevedo, soy terapeuta respiratorio y este es un espacio dedicado a explorar el mundo de la salud cardiorrespiratoria. A través de entrevistas con expertos, revisiones de tema y actualizaciones, nos sumergimos en aspectos técnicos, administrativos, comerciales y proyectos innovadores en el campo de la salud respiratoria. Si estos temas son de tu interés, te invito a que sigas este podcast y no te pierdas ni un solo episodio. Únete a nosotros en este viaje hacia el aprendizaje y el crecimiento profesional. Sin nada más que decir, comencemos. El artículo se llama Encontrar el volumen tidal óptimo en el SDRA. El artículo fue publicado por la doctora María Ángela Pellegrini y sus colaboradores, publicado en la revista Intensive Care Medicine en el presente año, 2024, y su servidor, quien lo está presentando hoy, Anderson Acevedo. En el encabezado les muestro el artículo original, que por supuesto se los voy a dejar en la descripción y en las notas de este episodio. Van a encontrar el link que los invito a todos para que vayan ustedes mismos, no se queden con lo que yo aquí les estoy diciendo, sino que vayan ustedes mismos, lean el artículo, lo revisen, chequen cosas que posiblemente a mí me pudieron haber escapado y lo entiendan por ustedes mismos. Como saben, este espacio es nada más para presentarles el artículo. Yo hago un análisis técnico y crítico de lo que según mi criterio es importante para compartirlos y es la invitación para todos ustedes. Así que en el artículo nos cuentan o abordan los desafíos de establecer el volumen tidal óptimo para pacientes con SDRA. Este es un tema que ha sido de gran relevancia durante los últimos años para pacientes con SDRA, ya que el mal manejo de los volúmenes y de las presiones pulmonares en esos pacientes podrían afectar directamente en la mortalidad de nuestros pacientes. Como segundo, cuestiona la aplicación uniforme del volumen tidal de 6 mililitros por kilogramo de peso corporal predicho como estándar. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante, pero sabemos que desde el año 2000, con ayuda del estudio SDRA Network, en el que nos demuestran que utilizar volúmenes de 6 mililitros por kilogramo de peso en nuestros pacientes con SDRA vamos a mejorar de un 41 a un 31%, o sea, un 10% en la reducción en la mortalidad, nada más reduciendo estos volúmenes pulmonares. Así que por aquí va la cosa. Este dato es clave.
Como tercero, explora la importancia de la presión de conducción en la mejora de los resultados clínicos. Nuevamente, la presión de conducción. Recuerden que en el capítulo anterior del club de revista hablamos sobre la presión de conducción. En este artículo, para los que no lo hayan visto, les dejo por aquí una tarjetica para que vayan y lo chequen. Fue un artículo, una revisión cortica en el que exploramos los factores más importantes de la presión de conducción, desde la importancia de la presión de conducción, desde cómo sacarla, cuál es la aplicabilidad clínica, etcétera, etcétera. Así que si no lo han visto, nuevamente vayan y chequenlo y seguramente le van a sacar algo muy positivo de ese artículo también. El objetivo principal de este estudio radica en la relevancia de optimizar los volúmenes tidales para reducir la mortalidad en el daño inducido por el ventilador, o más comúnmente conocido como Billy. En esta diapositiva vamos a simplemente a contextualizarnos un poco porque pues vamos a hablar del síndrome de dificultad respiratoria, así que vamos a dar un repaso fisiológico muy general. Sabemos que en el síndrome de dificultad respiratoria vamos a tener unos infiltrados alveolares que me van a causar una inflamación pulmonar aguda, causando un daño histológico, y cómo lo vamos a ver representado a través de una hipoxemia severa. Clave. Bueno, fácil. Críticas y nuevos hallazgos. Bueno, aquí es donde vamos a empezar a ver la carnita y el juguito del artículo, lo más interesante. Como estrategias de protección pulmonar, sabemos que los volúmenes tidales bajos hay una disminución significativa en la mortalidad. La pregunta es, ¿son estos volúmenes tidales bajos igual de beneficiosos para todos nuestros pacientes? Pues en este estudio encontramos que hay variabilidad en la respuesta. ¿Cómo así? Inclusive si tenemos el paciente A y el paciente B y ambos pacientes tienen el mismo peso corporal ideal, por regla le debemos poner a cada uno de ellos 6 mililitros de volumen por kilogramo de peso, ¿verdad? El problema es que no estamos con esta fórmula, no estamos teniendo en cuenta o individualizando a nuestros pacientes, no estamos teniendo en cuenta la mecánica pulmonar de cada uno de ellos, puesto que el paciente A puede tener una mejor mecánica pulmonar que el paciente B. El paciente B, bueno, como ya sabemos, el SDRA es una enfermedad que afecta a los pulmones de forma heterogénea y no tenemos como tal un control de cuáles son las áreas mejor aireadas que las otras o las áreas más colapsadas o más comprometidas que otras. La variabilidad entre estos es lo que va a determinar el daño pulmonar que tenga el paciente. Y si a todos los pacientes les ponemos el mismo volumen, teniendo en cuenta que unos pacientes pueden tener más daño pulmonar que otro, pues a este paciente que no tiene tanto daño le puede ser muy beneficioso. Pero al paciente que está mucho más comprometido, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a causarles un mayor daño pulmonar debido a que estas presiones o la presión que ejerce con el volumen de 6 mililitros por kilogramo de peso puede ser muy alto para este paciente. Podemos causar mayor daño pulmonar, mayor Billy, mayor estancia hospitalaria, mayor mortalidad. Ya vemos por dónde va la cosa. Entonces encontraron que hay indicadores de hiperinflación, inclusive poniendo volúmenes pulmonares de 6 mililitros por kilogramo de peso, como lo especifican las guías de protección pulmonar. En este cuadro que nos ilustran en el artículo que estamos revisando, nos dan una línea de tiempo desde 1957, que fue el año en donde se describió el SDRA, hasta el presente año, en el 2024. Y nos muestran las variables de ventilación pulmonar o estrategias de ventilación pulmonar que hemos venido teniendo y modificando en el tiempo. Se inició con volúmenes pulmonares de 12 a 15 mililitros por kilogramo de peso. En este entonces no se hablaba de protección pulmonar, se hablaba más de normalizar los gases arteriales y tener un mejor control sobre el intercambio de gases y la oxigenación, más que la protección pulmonar como la conocemos hoy por hoy.
Posteriormente, en el año 2000, como les mencionaba anteriormente, el ARDS Network nos mencionan y nos traen estos casi que gold estándar, donde nos demuestran que disminuyendo los volúmenes casi a la mitad o a la mitad, hasta 6 mililitros por kilogramo de peso, logramos reducir hasta el 10% en la mortalidad en estos pacientes. Posteriormente, en el 2015, el doctor Amato, en el New England Journal of Medicine, trae un concepto bien importante que todavía está siendo de objeto de estudio en el día de hoy, que es el driving pressure. Ya se demostró de que el driving pressure se ha asociado con unos mejores resultados clínicos cuando optimizamos la ventilación mecánica con este parámetro. Posteriormente, en el 2016 y en el 2023, se realizan unos estudios importantes. Estos estudios concluyen de que no hay mayor significancia clínica ventilar pacientes con volúmenes más bajos de hasta 4 mililitros por kilogramo de peso o más altos de hasta 8 mililitros por kilogramo de peso. ¿Qué quiere decir? De que realmente no es que 6 sea lo que debería de realizarse, sino que si ventilamos con 4 no es mayor diferencia si ventilamos con 5, con 6, con 7 y con 8. ¿Qué quiere decir? De que 6 no es el valor absoluto para manejar a nuestros pacientes. Eso es positivo para el objeto de estudio del estudio que estamos revisando hoy. Ahora sí, ¿cuál es la importancia de la presión de conducción en el SRA? Como les mencionaba anteriormente, en el anterior club de revista hablábamos de la presión de conducción, pero en diferentes escenarios clínicos. Aquí lo vamos a ver más específicamente cómo nos puede servir en el contexto del SRA. Como ya sabemos, el cálculo, la fórmula del driving pressure es la presión plateau menos el PIP, o la presión positiva al final de la expiración. La relevancia clínica que tiene es que es un mejor predictor de mortalidad, mucho más que el mismo volumen tidal aislado de 6 mililitros por kilogramo de peso, ya que nos da información de la carga mecánica sobre los pulmones. Hay estudios que lo respaldan y que nos dicen lo siguiente. Hay un estudio que nos dice que la disminución en el driving pressure se asocia con una disminución en la mortalidad en pacientes con SRA. 1. 2. Ajustar el driving pressure puede ser aún más importante que ajustar el volumen tidal por sí solo. Así que ya esto nos da a pensar de que hay que cambiar un poco más el paradigma de que cuando vamos a establecer los parámetros ventilatorios a un paciente con SRA, no nos tenemos que ir directamente a la fija de, el paciente tiene una talla de tanto, multipliquémoslos por 6, ¡pum! Este es el volumen que necesita. No, aquí hay que optimizar y personalizar el tratamiento. Y tercero, hay un metaanálisis que nos dice que el driving pressure debe ser optimizado junto a la compliance del sistema respiratorio. Clave también, ya vamos a ver por qué. Ustedes se preguntarán, sí, Hander, pero ¿cómo puedo optimizar la ventilación en esos pacientes según el driving pressure, sabiendo que el driving pressure es una resultante de otras variables? O sea, es un resultado de una fórmula. Tienen razón, pero tenemos que ir a identificar cuáles son estas variables y si estas variables las podemos modificar o no. Porque si lo podemos hacer, vamos a cambiar el resultado del driving pressure. Eso es lo que quiero que analicemos. Entonces, ¿cuáles son los factores que afectan la compliance del sistema respiratorio y el driving pressure? Como sabemos, la compliance del sistema respiratorio tiene un componente pulmonar y torácico. ¿Cómo así? Para medir la compliance del sistema respiratorio tenemos que medir la presión plateau. Y para medir la presión plateau tenemos que hacer una pausa inspiratoria, esperar que haya una ausencia de flujo para medir la resistencia que obtiene el parénquima pulmonar
a una presión ya establecida. Esta resistencia se va a traducir como una distensibilidad del parénquima. Y esta distensibilidad del parénquima que estamos midiendo no es solamente o netamente del parénquima, porque pues, los pulmones no están ahí en el aire, ¿verdad? Los pulmones los está conteniendo una caja torácica. Así que las fuerzas que esté aplicando esta caja torácica va a implicar directamente nuestro parénquima pulmonar. Así que aquí estamos midiendo también la elastancia de la caja torácica y todas las estructuras circundantes que hayan, como la musculatura, el tejido adiposo y demás. Así que es un factor importante que tenemos que tener en cuenta en el momento de establecer o medir la presión plateau. Todos estos elementos que están contribuyendo al aumento de esta presión. Entonces, si tenemos un paciente con trastornos neuromusculares, sabemos que la distensibilidad torácica va a cambiar. Un paciente de edad avanzada, sabemos que la distensibilidad va a cambiar. Un paciente obeso, sabemos que la distensibilidad torácica va a ser diferente. Así que tener en cuenta todos estos factores para no simplemente enfocarnos y decir de que es el parénquima netamente el que estamos entrando a evaluar acá. Bueno, y segundo es el PIP. Bueno, con el PIP sí lo podemos modificar, pero ustedes dirán, no, Ander, pero es que el PIP que tiene nuestro paciente es el PIP que necesita para mantener este nivel de oxigenación normal para continuar con sus funciones de nutrición celular, ¿verdad? Pero sí lo podemos modificar, por supuesto, utilizando estrategias de reclutamiento pulmonar, optimizando nuestra PIP o el PIP más adecuado para nuestros pacientes. Si utilizamos estas estrategias, podemos cambiar el PIP, mejorar la distensibilidad del sistema respiratorio y posteriormente mejorar o reducir el driving pressure. El estudio también nos sugiere que el uso de imagenología avanzada como el TAC o las ventanas de impedancia eléctrica nos pueden ayudar a visualizar las zonas de distribución ventilatoria y orientar el ajuste de la PIP y el driving pressure. Para finalizar, vamos a ver las conclusiones y recomendaciones del autor. La primera de ellas nos muestra la evidencia emergente de que si bien es cierto, el volumen tidal de 6 mililitros por kilogramo de peso es un valor estándar actual y que se sugiere que lo sigamos manejando de esta forma, también nos sugieren que optimizar el driving pressure puede ofrecer mejores resultados. Segundo, la ventilación protectora individualizada nos sugiere considerar múltiples factores como el driving pressure, como la compliance del sistema respiratorio, como la elasticidad de la caja torácica y el PIP. Estos 4 factores para ajustar los volúmenes tidales de manera personalizada. Entonces recuerde, no es 6 mililitros de kilogramo de peso para todos, es individualizar el tratamiento, individualizar los parámetros ventilatorios para obtener unos mejores resultados en cada paciente. Y como tercero, la investigación continua. La necesidad de más estudios para evaluar la eficacia clínica de lo que han llamado ventilación ultraprotectora y otras estrategias personalizadas. Les agradezco enormemente por llegar hasta el final de este episodio, por ver la revisión del artículo que les tenía para ustedes. Si han llegado hasta aquí es porque ustedes tienen un compromiso con ustedes mismos para ser cada vez mejores, así que los felicito, les doy un aplauso por estar invirtiendo en sus propios conocimientos. Así que muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Hemos llegado al final de este episodio y si han llegado hasta aquí, quiere decir que el contenido es de su interés. Contenido que les ofrezco de forma gratuita, hecho con mucho esfuerzo y dedicación. Pero hay una forma de recompensarme si así lo desean. Es muy fácil. Pueden suscribirse a este canal, darle a la campanita, así YouTube les avisará cada vez que subo contenido nuevo. Denle like si el contenido les ha gustado y compártalo con sus colegas
y personas que crean que este contenido sea de su interés. Si me están escuchando a través de plataformas como Spotify y Apple Podcasts, pueden dejarme 5 estrellas en la calificación, así aseguraremos que el mensaje se expanda, lleguemos a más personas y esta comunidad pueda seguir creciendo. No olviden escribir en los comentarios sus dudas, sus preguntas y sugerencias para futuros episodios. Los leeré y les daré respuesta lo más pronto posible.